Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Meditamos el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 9, versículo 1. Muchas personas dicen que en la tierra no hay poder para perdonar pecados. ¿Dónde dice la Biblia que un hombre pecador puede perdonar pecados? Yo se lo voy a mostrar. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo dejó a hombres pecadores para perdonar pecados? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es eso de uno estarse confesando con una persona? ¿La Biblia no lo dice? Claro que sí, que usted no lo haya leído, es otra cosa. Con este Evangelio le vamos a dar respuesta a los hermanos esperados que andan protestando, diciendo que no hay que confesarse, diciendo que es mentira que un hombre tenga poder de perdonar pecados. Con este Evangelio vamos a aprender. El Evangelio de hoy nos va a enseñar que cuando una persona dice, se te perdonan tus pecados, habrán escribas y fariseos que dirán, eso es mentira, nadie tiene poder de perdonar pecados, eso no está bien. Y Jesús reprocha a esas personas. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso una prueba a Abraham llamándole. Abraham respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno, y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveré con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre, Padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar, apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo
Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él le contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu propio hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve, por lo que se dice aún hoy: el monte del Señor en el que ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu propio hijo, tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Beerseba. Abraham se quedó a vivir en Beerseba. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 114 vamos a responder todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, se alzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Todos. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Aleluya, aleluya. La gente temió y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la orilla y se fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los letrados se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir. Vamos a hablar en este momento del sacramento de la confesión. Levante la mano a los que se pueden confesar. A ver, denle una vueltica ahí. El sacramento de la confesión que ustedes practican y que están levantando la mano está siendo atacado en la iglesia. ¿Cómo la ve? ¿Sabía usted? Que hay personas que no se confiesan y están atacando a los que sí se confiesan. Y los protestantes, que son los primeros atacantes, ¿por qué lo llamamos protestantes? Porque protestan de algo que está escrito en la Biblia, no se confiesa. Y calumnian al católico y dicen que la Biblia prohíbe confesarse. Eso es mentira del diablo. Claro que sí. Muéstrelo. Jeremías 17:5, cura, ¿cómo que no? Búsquenlo en la Biblia usted para que vea. El libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice que uno no se tiene que confesar. Y el católico abre la Biblia y lee Jeremías 17:5 y le pasa lo de Kung Fu. ¿Sabe qué le pasó a Kung Fu? Se confundió. Por leer Jeremías 17:5 hay muchos católicos que andan confundidos. Pero no es por lo que diga Jeremías. Es por lo que los falsos pastores hacen decirle a Jeremías. ¿Lo tiene, doña? Búsquelo, doña, porque estamos aquí. No. Si los que trajeron la Biblia, saquen la Biblia. Aquí estamos con la palabra. No crean que yo voy caminando a ver quién lee la Biblia. Y la gente lo está viendo en las cámaras. Católicos les cuesta leer la Biblia. Y yo lo estoy mostrando a la gente. Ni saben dónde está Jeremías, pues. Antiguo Testamento. ¿Lo tiene, doña?
Jeremías 17:5, paren la oreja, oído al tambor. Mire, con esta cita bíblica, los católicos son confundidos. Los católicos son engañados por los protestantes. Escuchen. Así habla Yahvé. ¿Quién habla así? Y entonces dice el pastor protestante, es que Yahvé, Dios dice, Maldito el hombre que confía en otro hombre. a ver, si usted es católico y se va, vamos a suponer que el hermano que está allá es el padre, y usted es católico y se va donde el sacerdote y llega y le dice, mire padre, pequé en esto, pequé en aquello, y el padre levanta la mano y le dice, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Está confiando en el padre, sí o no? Ay, ¿cómo que no? Si usted no confiara no le dijera nada. ¿Sí o no? Sí, y si usted va y habla con el Padre y el Padre le dice, yo te perdono en el nombre de Cristo, está confiando en Él. Y Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y si la Biblia dice que el hombre que confía en otro hombre es maldito, los católicos se convierten en maldición cada vez que confían en los curas que los confiesan. Y el católico suma, resta, multiplica y divide y dice, náguara, yo sí soy tonto. Yo no sabía que decirle los pecados a un cura era confiar en él. Y si yo confío en él, cometí el pecado. Soy maldito por haberme confesado. Así engañan a los tontos. Así engañan a los ignorantes. Así engañan al que no sabe leer la Biblia. La maldición no es para que el que confíe en cualquier persona. Lo voy a explicar. Aquí en New York, la forma de trasladarse más rápida, más segura, ¿cuál es? En tren. Pregunto, si usted se monta en el tren, ¿usted confía o no confía en el chofer? Pero la Biblia dice, Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Los protestantes se montan en el tren? Sí. ¿Sí? ¿Ve que les parece, no les parece como que no es, como que no es? A ver, otra manera de trasladarse aquí en los Estados Unidos, rápido. Avión. ¿Los protestantes se montan en avión? ¿Los aviones se caen a veces, sí o no? Y si usted se monta en el avión, ¿está confiando en el chofer o no? Y si Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿por qué los pastores se montan en los aviones? En el bus, ¿no se montan? En el Uber, ¿no se montan? Entonces Jeremías 17:5 no dice que usted no puede hablar con una persona, decirle sus cosas, porque se hace maldito. No, señor. Ellos, como no entienden la Biblia, le aplican una psicología barata al católico y le dicen, Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, por eso no hay que confesarse. Ustedes no se confiesen. Y el católico cae en la trampa. Cae en la trampa, porque una iluminación de Dios me lo dio. ¿Qué cuento? El pastor confía en la pastora, ¿sí o no? Y no le comiera, la comía. ¿Sí? ¿Cómo sabe que la comida está buena y no le va a hacer daño? A ver, si usted ve que se va a ir en un Uber, en un taxi o en un Vans y mira que el chofer, el que maneja, anda así como, tú sabes, como marihuaneado, ¿verdad? O como drogado. O anda así como ebrio, como borracho. ¿Usted se le monta? ¿Por qué? ¿No confía? Entonces, ¿sí confía en el bueno y sano? Sí, sí. La palabra de Dios nos enseña que usted no debe confesarse. Mire, busquen en la Biblia capítulos y versículos, a ver si van a encontrar un texto que diga, no te confieses con un hombre pecador. No hay esa cita bíblica. Ese es el engaño que los protestantes le meten a los católicos y le crean piojos. Y entonces el católico empieza a ser piojoso, porque se rasca y dice, y yo que me confieso. Se lo voy a mostrar con ejemplos, para que ustedes vean en la Biblia que sí nos podemos confesar, que sí Dios dejó el poder a los hombres,
y que esos hombres pueden confesar. Y esos hombres llaman sacerdotes. A ver, vamos con el bautismo. Un protestante, cuando se va a bautizar, se bautiza solo, agarra el agua y dice: yo me bautizo, yo mismo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o en el nombre del solo Señor Jesús. ¿Lo hace él mismo o lo hace otra persona? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Alguien sabe? Dígalo, dígalo. Según Hechos 2:38, ¿para qué sirve el bautismo? Se los voy a leer. Hechos 2:38. Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. Si el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, cuando un protestante se bautiza con una pastora y la pastora le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le está perdonando los pecados. Que no sean tan hipócritas para decir que un hombre no tiene poder para perdonar los pecados, o que no podemos confesarnos con un cura. ¿Ellos son más que los sacerdotes? ¿O ellos son superhombres o supermujeres? Si la Biblia dice que el bautismo es para el perdón de los pecados, y cuando un protestante se bautiza y lo hace con un pastor, el pastor está haciendo, según la Biblia, el perdón de los pecados. Los protestantes se perdonan los pecados supuestamente entre ellos y ni siquiera saben. Y como ven que el sacerdote hace la confesión y le da la solución, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero ellos sí van al pastor. Presten atención, mírenlo en la Biblia. Hechos 2:38. Pedro les contestó: ¿qué? Convertíos, Primero, conviértanse. y que cada uno de vosotros se haga bautizar Y que cada uno de nosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesucristo. Pedro está mandando a bautizar. Usted mismo no se bautiza. Ahora, si la Biblia dice que el bautismo que realiza un hombre, una persona, es para el perdón de los pecados, que me explique un protestante por qué se bautiza, si ellos no creen en que un hombre le pueda perdonar los pecados. Que cada uno de ustedes cambie de vida, se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús. Oído al tambor y paren la oreja. Para perdón de vuestros pecados. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de vuestros pecados. ¿Para qué el bautizo? Para perdón de vuestros pecados. Según la Biblia, el bautismo es para perdonar los pecados. ¿Cómo un protestante me explica que cuando se está bautizando, el pastor no le está haciendo lo que dice la Biblia, perdonando los pecados? Ellos no creen en la confesión, por eso no hay perdón de los pecados. El bautismo es para el perdón de los pecados. Dice, ¿el Dios Todopoderoso es el que le perdona los pecados? ¿O dice Pedro, que se conviertan y que cada uno de ustedes se haga bautizar para el perdón de los pecados? ¿Sí me explico? La Biblia dice que cuando usted se bautiza, ese que lo bautiza le está concediendo el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. ¿Cómo la ve? Un niño no tiene pecado, está bien, se bautizó grande. El grande tiene pecado, sí, fue donde el pastor se bautizó. Según la Biblia, el bautismo es para el perdón de los pecados. Y los protestantes no creen en el perdón de pecados. ¿Para qué se bautiza entonces? Si no creen en el perdón del pecado. O sea, que los pastores sí pueden bautizar para el perdón de los pecados. Y los curas no podemos confesar para el perdón de los pecados. ¿Cómo la ve? Entonces Jeremías 17:5 no enseña que usted no se pueda confesar. Jeremías 17:5 enseña que es una persona maldita cuando aparta el corazón de Dios, se aleja del Señor y se queda confiando en los hombres. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver la confesión desde el Antiguo Testamento. Levíticos, capítulo 5,
versículo 5. Desde el Antiguo Testamento la confesión se hacía, escuchen, con el sacerdote. El sacerdote era el que en el altar ofrecía un sacrificio, agarraba la sangre y le echaba a la gente, y eso hacía lo que se llama expiación, el perdón de los pecados. La Biblia no dice que la confesión es directamente con Dios. La Biblia enseña que la confesión es con un sacerdote. Primero en el Antiguo Testamento. Ahorita se los muestro en el Nuevo Testamento. Levíticos 5:5. Oigan. El que es culpable en uno de estos casos, confesará. El que es culpable, el que cometió algún pecado en alguno de estos casos, mire lo que tiene que hacer. Confesará. Confesará. Aquello en que ha pecado. Confesará. Aquello en que ha pecado. Entonces, desde el Antiguo Testamento, una persona cometía un error y ¿qué hacía? Confesaba. Yo confieso que hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Levíticos 16:32. Después de que la persona confesaba su pecado, decía sus faltas, decía sus errores, dice la palabra de Dios que era el sacerdote ungido y de manos consagradas el que hacía la expiación. Eso no lo saben los protestantes, que del Antiguo Testamento, Levítico 16:32, se hacía la expiación. El confesar los pecados hay que hacerlo. Con un hombre pecador, óiganlo, escuchen, Levítico 16:32. El sacerdote... ¿Quién? El sacerdote. ¿Quién? El sacerdote. Pregunto, ¿los protestantes tienen sacerdote? Entonces nunca van a tener confesión. Por eso ellos no se confiesan, porque no tienen sacerdote. El sacerdote, oigan. Al que hayan ungido. ¿Ustedes saben qué significa ungido? Le agarraban aceite, le echaban en las manos, en la cabeza y lo consagraban. Ungido significa le colocaban el aceite. Ellos no saben ni siquiera de que hay que ungir a alguien antes de consagrarlo. Cuando yo fui ordenado sacerdote, ¿sabe qué hizo mi obispo? Me ungió, me colocó aceite, óleo santo en mis manos. Al que hayan ungido y consagrado. ¿Y qué? Consagrado. Consagrado significa con lo sagrado, dedicado a Dios. El sacerdote, ellos no tienen sacerdote, no son consagrados, no son ungidos. ¿Qué confesión van a tener? Para ser sacerdote en lugar de su padre. ¿Qué pasa con el sacerdote? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sacerdote? Oigan. Hará la expiación, se vestirá con la vestimenta. ¿Qué es lo que hará el sacerdote? Hará la expiación. Hará la expiación, el perdón. Eso es lo que hace un sacerdote. Eso es lo que hace un sacerdote. Miren, vamos al Nuevo Testamento. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver cómo San Mateo capítulo 9, versículo 1 nos muestra que eran los fariseos los que no creían que un hombre podía perdonar. Si usted lee después en la casa puede leer Mateo 23. Eran los fariseos los que pagaban el diezmo. Usted puede leer la Biblia y usted se da cuenta que son los fariseos los que mayor le protestan a Cristo en todo lo que hace. Cuando Jesús le dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, los fariseos, los saduceos le escribieron, ¿cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? ¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre? Los fariseos eran los que más rechazaban la doctrina de Cristo. En el Antiguo Testamento llamaban fariseos. ¿Cómo llaman en el Nuevo Testamento?
protestantes. Vamos a ver a los protestantes camuflajeados. No era que existían. Los protestantes empezaron a existir de 1520 con Martín Lutero. Llegaron a Venezuela en 1800, casi en 1890 por ahí. Empezaron a existir. Llegó Cristóbal Colón, no existía. Pero los fariseos se murieron. Y entonces nacieron los protestantes. ¿Qué eran lo que los fariseos criticaban? El versículo 2, Mateo capítulo 9, en el versículo 2, escuchen. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? ten confianza, Ten confianza. Oigan, paren la oreja. hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son. Y cuando Jesucristo le dijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados, miren lo que pasó. Algunos muestran de la ley, A algunos maestros de la ley que se creían lo mejorcito, lo maximito, pensaron ¿cómo piensan los protestantes? qué manera de burlarse Los católicos se burlan de Dios. sus pensamientos. Les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más? Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿qué dijeron los maestros de la ley, los fariseos? ¿Qué dijeron? Qué manera de burlarse de Dios. Qué manera de burlarse de Dios. ¿Qué es lo que dice un protestante cuando ve a un católico confesándose? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso es mentira que un hombre tenga poder de perdonar pecados. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. Lo mismo, pero con otros personajes. ¿Sí lo ven? Qué manera de burlarse de Dios. Llegó el hombre paralítico donde Jesús, se lo llevaron. Y cuando le llevaron al hombre paralítico, lo primero que Jesús le dijo al hombre fue, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, salieron los escribas, los fariseos, los maestros de la ley. Qué manera de perdonar, qué manera de burlarse de Dios. Solo Dios tiene poder de perdonar pecados. ¿Cómo un hombre va a perdonar? Lo mismo. Pero para darles una lección y para callarle la boca a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, miren la respuesta de Jesús. Qué manera de burlarse de Dios. Oigan. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Pero Jesús, que sabía su manera de pensar y conoce a los protestantes, cómo piensan, que no creen que haya poder en la tierra para perdonar pecados, que un hombre pueda perdonar pecados, que es maldito usted porque se confiesa, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿por qué piensan mal, protestante? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Oigan, Quedan perdonados tus pecados. tus pecados te son perdonados. ¿Creen que eso es imposible? O levántate y anda. ¿O creen que es más imposible levantar un paralítico? Mire, los protestantes creen que un enfermo sí se puede sanar. Que charalabay, la, y ya no hay qué, y dale para allí, dale para acá, entre Jesús y María, y párate y camina. Eso sí se puede. Pero que un hombre pueda perdonar un pecado en el nombre de Dios, imposible. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle que quede sano? Y miren lo que viene, escuchen, paren la oreja. Sepan pues, Católicos, sépanlo ustedes, porque esto los protestantes no lo saben. A ver, Jesús, ¿sepan qué? que el Hijo del Hombre, ¿Quién? el Hijo del Hombre, ¿Quién? el Hijo del Hombre, Sépanlo, católicos, que el Hijo del Hombre. ¿Y quién es un hijo de hombre? Otro hombre. ¿O no? ¿Quién eres tú? El Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Cuando Pedro, Mateo 16,
3 en adelante. Dijo Jesús, sépanlo bien, que el Hijo del Hombre, ¿qué? El Hijo del Hombre tiene en la tierra tiene, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Tiene dónde? En la tierra. Vamos a ver si es verdad que hay poder en la tierra para perdonar pecados o no hay, o es verdad. Vamos a ver si el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados o no. Los protestantes dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre. Un hombre no puede perdonar pecados. Amén, aleluya, el Señor me lo iluminó. Ya. Sépanlo bien, que el Hijo del Hombre tiene poder, ¿dónde? En la tierra. Vamos a ver si hay poder o no hay poder en la tierra para perdonar los pecados. Escuchen, paren la oreja, oído al tambor. poder de perdonar pecados. ¿Hay en la tierra para perdonar pecados, sí o no? Sí. Repítalo de nuevo, sépanlo bien. Poder, Sépanlo bien. poder, Sépanlo bien. poder, Sépanlo bien. Poder, perdón. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Esto no están. Sépanlo bien, retroceda un poquito. Sépanlo bien. Sépanlo bien, el poder de perdonar los pecados. Sépanlo bien. No, le comí un pedazo. Sépanlo bien. Pues Sépanlo bien. ¿Quién lo dijo? Que el Hijo del, Ajá, aquí está. Sépanlo bien. que el Hijo del Hombre, Aquí sí, esta está despierta. Sépanlo bien que el Hijo del Hombre que el Hijo del Hombre tiene poder tiene poder. ¿Dónde? para la tierra En la tierra. ¿Para qué? para perdonar los pecados. Entonces les pregunto, ¿hay poder o no hay poder en la tierra para perdonar pecados? Sí. ¿Y quién lo tiene? El Hijo del Hombre. Y si Jesucristo tiene el poder en la tierra para perdonar pecados, ¿puede ser que Cristo haya transmitido ese poder a las personas, a los apóstoles? Se los voy a mostrar. Jesús dijo, sépanlo, no lo olviden, que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Por eso Jesús en Mateo 28, 18 dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El poder de perdonar pecados lo tiene Cristo, sí. Y si Cristo se lo transmite a otro, ¿puede ese otro hacer lo que Cristo hace? El poder, por ejemplo, de caminar sobre el agua, ¿quién lo tiene? Cristo. Y si Cristo le da el poder a otro, ¿ese otro puede caminar sobre el agua? ¿A quién se lo dio? ¿Y Pedro caminó? Sí. Y es lo que les quiero mostrar, que el Hijo del Hombre, que es Cristo, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? Ese mismo Hijo de Hombre, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21, se le aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El Hijo del Hombre, téngalo usted ahí, el que estábamos leyendo. Mire, sépanlo bien, busca el sépanlo bien. Y si no está, me dice, y allá aquella Biblia lo lee. Y usted, 20, 23, y péguense más para acá, para yo no ir para allí, para acá. Venga para acá. Sepan. Oigan, versículo. Versículo 6, Mateo 9, 6. Aquí, Juan 20, 21. Escuchen, vamos a ver, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, y el Hijo del Hombre en la tierra, con poder de perdonar pecados, se lo está transmitiendo a otro hombre, a otros hombres. Juan 20, 21, escuchen. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. La paz con ustedes. Como el Padre me envió,
como el Padre me envió, como Dios me mandó, también yo os envío. también yo los mando. Sépanlo bien que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Cristo iba a morir. Llamó a los apóstoles y vengan para acá. Como el Padre me mandó, yo los voy a mandar. Vamos a ver a qué los mandaba. Vamos a ver cuál era el encargo. Vamos a ver cuál era el mandado. Escuchen. Dicho esto, sopló y les dijo: Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ese mandado que van a hacer los apóstoles a los que Jesús manda, va a ser por la acción del Espíritu Santo. Ustedes han escuchado que hay un pecado que no se perdona, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que no se perdona? El pecado en contra del Espíritu. ¿Y saben cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? Que usted no crea en que haya poder en la tierra para perdonar pecados. El único pecado que no se perdona es el que usted no se confiesa con un enviado de Cristo, con un sacerdote. Ese es el pecado en contra del Espíritu Santo. El blasfemar y decir, un hombre no tiene poder de perdonar pecado. Eso es mentira. Eso es negar la acción del Espíritu Santo. Y ese pecado lo cargan los protestantes y los católicos que no se confiesan. Ustedes no, los que no vinieron. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu. Pero recuerden lo que había dicho: como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Oigan, A quienes aquí viene. Sépanlo, Pues que el Hijo del Hombre sépanlo pues, que el Hijo del Hombre del Hombre. tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Aquí Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene en la tierra para perdonar pecados. Aquí está diciendo: yo puedo perdonar los pecados. Muy bien. Ahora le va a transmitir el poder a los apóstoles. Como el Padre me envió, así los envío yo. Sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Miren el poder de Cristo de perdonar los pecados, transmitido a los apóstoles para que perdonen los pecados. Esto no lo saben los protestantes. Ahí viene, escúchenlo. El poder de Cristo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. El poder de Cristo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, se lo pasó a los discípulos. ¿Por qué los protestantes no lo recibieron? Porque no son discípulos de Cristo. No le digan a nadie. Oigan, a quienes perdonáis los pecados, sépanlo bien que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Ahora lo transmite. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. Cristo le transmite el poder a los apóstoles, dice: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan Perdonados. perdonados. Pero A quienes se los retengáis, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. les quedan sin perdonar, les quedan retenidos. Entonces, según la Biblia, el Hijo del Hombre, Cristo, teniendo poder para perdonar los pecados, agarró a los apóstoles y le dijo: como el Padre me envió, los voy a mandar a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes, yo me voy, pero a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdone, les quedan sin perdonar. ¿Cómo la ven? Eso no lo saben los protestantes. Por eso dicen: maldito el hombre que confía en otro hombre, maldito el hombre que confía en otro. Porque a ellos no se le transmitió el poder. Porque ellos todavía no lo han recibido. Porque no vienen de Cristo y lo que hacen es quejarse, lamentarse y como los escribas, como los maestros de la ley, decir: un hombre no tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús dijo: sépanlo bien que sí. Y no solo eso, siga donde va usted, niña, para que vea. Escuchen. Entonces dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Miren lo que viene. ¿Qué versículo viene? 8. Versículo 8. Miren esta partecita. Está hablando del poder de perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados.
Y ahora mire lo que pasó con la gente. La gente, al ver esto, al ver que el paralítico se le perdonaban los pecados, se paraba y se iba a su casa. quedó muy impresionada ¿Por qué? y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿Cómo? Por haber dado tal poder a los hombres. ¿A quién le dio el poder de perdonar pecados? A los hombres. Y esos hombres somos los sacerdotes. Por eso los pastores no se podrán confesar, ni se confesarán, porque no tienen ese poder. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora, vamos a ver a San Pablo en 2 de Corintios 5:18 diciendo: a nosotros, los embajadores de Cristo, Dios nos ha dado el sacramento de la reconciliación, el mandamiento de la reconciliación, el predicar la reconciliación. Los pastores que dicen ser muy bíblicos y muy cristianos, todavía no les ha llegado. A los sacerdotes ya nos llegó, pero hay unos que no les gusta confesar. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. San Pablo dice: nos presentamos pues, somos embajadores de Jesucristo. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. 2 de Corintios 5:18. Reconcíliese con Dios. Dios nos dio ese sacramento de la reconciliación. Escúchenlo. Y todo proviene de Dios. Todo proviene De Dios. La gente temió y glorificó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. Dice San Pablo, todo proviene. ¿Ve que todo concuerda? ¿Ve que todo lleva un hilo? En Mateo 9:8, la gente temió y glorificó a Dios que le había dado tal poder a los hombres. Y San Pablo llega a decir, todo proviene de Dios. Jesús en Juan 20:23 sopló sobre ellos, le dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Como el Padre me envió, así los envió. Todo proviene de Dios. Escuchen. Que nos reconcilió consigo por Cristo. Que nos reconcilió. Ustedes no saben que el sacramento de la confesión se llama sacramento de la reconciliación. ¿Y saben por qué llama el sacramento de la reconciliación? Porque cada vez que pecamos nos alejamos de Dios. Y cada vez que nos confesamos nos reconciliamos con Él. Todo proviene de Dios, que nos confirió el sacramento de la reconciliación. Escuchen. Y nos confió el ministerio. Despacio, despacio. ¿Y qué? Y nos confió Y nos confió el ministerio el ministerio de la reconciliación. Si hay un ministerio de la confesión o reconciliación, ¿y saben a quién se los confió? A los sacerdotes de la Iglesia Católica. Nosotros somos ministros de Dios. Ustedes se confiesan, ustedes ejercen el sacramento de la reconciliación. No nos confesamos y no creemos en la confesión. Entonces ustedes son unos mentirosos y falsos. La palabra de Dios dice que un ministro de Dios tiene el sacramento de la reconciliación. Nos presentamos pues. Dios nos dio, nos regaló el ministerio de la reconciliación. ¿A los pastores? No, a los sacerdotes. Por eso los sacerdotes confiesan. Y por eso los católicos se confiesan. Oigan. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. A nosotros nos entregaba el mensaje, el ministerio de la reconciliación. Ya lo tenemos. Oigan. Nos presentamos, pues. Nos presentamos. Un sacerdote. Una presentación de un ministro de Dios. Nos presentamos, pues. Como embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca.
como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Jesús los llamó y le dijo, como el Padre me envió, así los envío yo. A quienes ustedes les perdonen los pecados bajo la acción del Espíritu Santo, les quedan perdonados. Nos presentamos como embajadores de Dios, como si Dios mismo le hablara por nuestros labios. Miren cómo dice San Pablo. En nombre de Cristo En nombre de Cristo les rogamos. les rogamos, les suplicamos, les pedimos, les invitamos, les hablamos. Los sacerdotes de la iglesia invitan al pueblo siempre, siempre, siempre. ¿A qué? Déjense reconciliar con Dios. ¿A qué? Déjense reconciliar con Dios. Que a través de la reconciliación que el sacerdote imparte, el pueblo se pueda reconciliar con Dios. Ese es el mensaje de la reconciliación. Ese es el mensaje. Eso es lo que se llama sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Para terminar, Santiago capítulo 5, versículo 13. No dice la Biblia que hay que confesarse usted con un hombre. Ya lo mostré. Esta para terminar, Santiago 5, 13, donde Santiago llega a decir, confiesen unos con otros sus pecados. Yo no sé cómo se confesarán los protestantes, pero la Biblia dice que la confesión debe ser unos con otros. Y como ellos no son embajadores ni enviados de Cristo, no tienen confesión. Santiago 5:13, escuchen. ¿Sufre alguno entre vosotros? ¿Hay alguno que está sufriendo? Que ore. Póngase a orar. ¿Está alguno alegre? ¿Hay alguno contento, alegre, emocionado? Que cantes sálvanos. No, que cante. Que cantes salmos. Eso, sábano. Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia. No lo lleve donde los brujos, no lo lleve donde los adivinos. Llama al presbítero para que le aplique la santa unción. Oigan, Para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. escuchen. Para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. La oración hecha con fe sanará al enfermo. Óiganlo. Y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Para que esa persona se le perdonen los pecados, ¿a quién hay que llamar? A los presbíteros, a los sacerdotes. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Hay algún enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. Y si ha cometido un pecado, le será perdonado. Y abro un paréntesis chiquito, pero bien preciso. El aceite sagrado lo coloca el sacerdote. El laico no debe andar colocándole aceite a los enfermos. No le digan a nadie. En otras parroquias lo hacen. Allá en Venezuela, los laicos colocando aceite, óleos y dándole al Padre que le bendiga, eso le corresponde al sacerdote. ¿Y para qué es ese óleo? Para el perdón de los pecados. Y miren lo que viene. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados. ¿Cómo? Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados. Santiago dice, va y se confiesa con Dios directamente, va y se confiesa la pata de un palo. Dice, después de decir, llamen al presbítero, dice, confiesen mutuamente los pecados. ¿Y qué significa confesar? Decirlos. ¿A quién? Al otro. ¿Y quién es ese otro? El presbítero de la iglesia, a quien Cristo le dio el sacramento de la reconciliación, el poder dado por Dios, que los hombres temieron y glorificaron a Dios, porque recibieron los hombres ese poder. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender el sacramento de la reconciliación, para que no nos pase lo de Kung Fu y no andemos engañados ni confundidos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones.
Amén. Vamos a colocarnos de pie un momentico para dar la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Una feliz noche para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.